Bueno, dentro de los proyectos se presentaron distintas necesidades en el desarrollo, en el servicio que había que brindar a los asociados, a la cooperativa. Eso se empezó a hablar en el año 2010, digamos. Era presidente Silvina Primoletti en aquel momento, y ya se hablaba de todo esto por una necesidad de los productores de tener una planta de balanceado. Y bueno, ¿qué hacemos? Y a alguien se le ocurrió y tiró la idea, yo no me recuerdo quién, y creo que tampoco importa, porque éramos un grupo. Y bueno, y el grupo, y si alguien tiró la idea, no importa, y bueno, vamos para adelante y vamos. Fue un momento en el cual yo creo que es un contexto del país. Empiezo a escuchar por primera vez la palabra valor agregado en origen. Sabíamos lo que queríamos. Sabíamos que queríamos hacer un proyecto para agregarle valor al producto de los socios de la cooperativa. Sabíamos que queríamos tener un proyecto que diera trabajo al pueblo, que diera movimiento al pueblo, que traer progreso, traer adelanto, traer cosas nuevas, ideas nuevas. En ese contexto de nuestra cooperativa de producción primaria, una cooperativa tambera desde su inicio, con algunos servicios que nosotros le dábamos a los socios, como la molienda. En ese momento nosotros le decíamos molienda, que era simplemente moler el maíz en grano para transformarlo en un maíz semiprocesado para la alimentación de los animales de campo. Y a través de unas primeras formulaciones que hicimos por aquellos años, dentro del pueblo estaba en ese momento la molienda, empezamos a ver mayor producción de leche, con algunas alternativas en la formulación. Nosotros antes molíamos acá en la planta, teníamos una plantita acá ahí cerca del ferrocarril, o al lado del parador, como le quieran llamar, y principalmente molíamos todo lo que era maíz molido. Después en su momento le fuimos agregando algunos subproductos como espele de soja, espele de girasol y algunos minerales. Se comenzó a proyectar y hubo cierta resistencia porque no era fácil. No, que cómo vamos a poner una planta de alimento balanceado. No, que acá tenemos otra planta de alimento balanceado que es un monstruo a 25 kilómetros. No, vos estás loco, ¿cómo vamos a hacer eso? Y nos empezaron a decir de todo, y cómo íbamos a hacer eso, y que no, que no. Y sin embargo, empezamos a remar. Por supuesto, nos pusimos en contacto con gente idónea que nos pudiera decir la factibilidad del proyecto en sí. Yo voy a nombrar uno que para mí es esencial, que fue el señor Romano, que ahora ya no está, hace poco tiempo que falleció, de Rosario, un contador, pero con mucha capacidad. Digamos que Omar Romano era una personalidad muy destacada, si hacía una analogía con el fútbol, digamos que había jugado en el Barcelona. Hicimos un primer contacto con Omar y le contamos la idea, y la idea nuestra básicamente era: tenemos 7.500 vacas en ordeñe, manejamos un radio de 60 kilómetros a la redonda, tenemos una molienda y tenemos ganas de hacer algo. Se aproximaban el bicentenario y el Banco Nación otorgaba una línea de créditos que eran justamente, tenían el nombre de bicentenario, lo cual eran a 8 años y eran una tasa, la verdad que era una tasa muy accesible. Y si bien el crédito era bueno, el plazo era excelente, era lo que necesitábamos, el monto asustaba un poquito. La factibilidad económica estaba de alguna manera garantizada, y quien la había trabajado era una persona que tenía una vasta experiencia en el sector, entonces eso daba confianza, generaba confianza. Teníamos que llegarnos hasta el Ministerio de Agricultura para gestionar justamente la línea del banco estaba, pero la bonificación que otorga el Ministerio de Agricultura de la Nación otorgaba una bonificación a la tasa con una gestión que teníamos que hacerla
en el mismo ministerio. Ir a Buenos Aires, otro cantar. Hasta acá gestionábamos en la liga local. Y un día partimos, los tres, digamos, de Centeno, Gismondi, Martín Derico y yo como presidente, y Omar Romano lo pasamos a buscar a Rosario y viajamos de Rosario a Buenos Aires con un remis. Todo eso, bueno, uno salía muy temprano, de Centeno a las 6 de la mañana y llegamos a Buenos Aires a las 12, ponele, qué sé yo, ponele. Y era la calle Paseo Colón de Buenos Aires, y uno, viste, entrar en Buenos Aires, todo eso era muy difícil en aquel momento, hace 13 años, estamos hablando de 13 años atrás, no era fácil ingresar y todo eso. Bueno, por eso rentamos un remis. Y bueno, y entramos ahí, el ministerio, viste, una cosa antigua, era con esas escaleras, todo así, entramos todo y nos encontramos con 2 secretarios. Llegar al ministerio, me acuerdo que te daban una tarjetita para entrar, tenías que pasar unos molinetes, dejar el número de documento, cosas que eran para mí totalmente novedosas, y lo veía con la naturalidad que se manejaba Omar. La verdad que uno conociendo en el sector de quién estoy hablando, por ahí hago énfasis en la persona, ¿no es cierto? Pero conociendo en el sector en el que me manejo de quién estaba hablando realmente de una persona importante. Entonces me generaba mucha curiosidad estar al lado de una persona importante en el rubro, y eso me disparaba un montón de preguntas, pero quería ser respetuoso. Y quería ir ganándome la confianza. El desarrollo eran unos chicos que estaban, uno estudiante de ingeniería agrónoma y otro de administración de empresa. Habían leído completamente el proyecto, eso me llamó la atención. Pensé que llevaba carpetas, nosotros llevábamos carpetas para mostrar y para explicar. Sabían dónde estaba Centeno, sabían del proyecto, sabían de la cooperativa, y por supuesto lo conocían a Omar. Bueno, volvimos muy entusiasmados y a esperar los tiempos necesarios para que esto vaya tomando forma. Así que había que empezar a hablar con las distintas empresas proveedoras que se dedicaban a la construcción de la maquinaria. Fuimos a hablar con fábricas de silos, fuimos a hablar con gente que fabrica máquinas para fabricar alimentos balanceados, fuimos a hablar con gente que hace instalaciones eléctricas industriales, hicimos planillas de cálculo de Excel y no nos daban, y le dábamos vueltas, y otra más vueltas, y tiene que dar esto, tuvimos que pelear precios, bueno, esas cosas que ellos vieron que nosotros llegábamos ya medio entregaditos, digamos, descuidaron un poco el lápiz, bueno, y nosotros tuvimos que cuidar ese lápiz y demás. Ya se nos acababan los tiempos. El gerente del Banco Nación de San Genaro apuraba a Martín especialmente para que ya se perdía, y bueno, entonces hubo que perder los tiempos. Como principal había que había que definir la idea, dónde se iba a hacer, si se hacía dentro del predio donde hoy la cooperativa tiene la planta de silo, o en ese terreno que la cooperativa tenía designado como un lote en el cual tenía agricultura. Esas son 6 hectáreas sobre la ruta 34 que vienen de una fusión que se hizo con la cooperativa ganadera de la localidad. Había una estructura de un intento de una industria metalúrgica que se iba a instalar en Centeno, donde la cooperativa le vende 1 hectárea de terreno a los dueños de la firma, con una cláusula muy acertada en ese momento, que si no se desarrollaba ninguna industria, esa persona estaba de alguna manera comprometida, porque si bien existía la cláusula, nada lo obligaba a que la cooperativa sea el primer oferente en recuperar esa hectárea. Bueno, así fue, la cooperativa recuperó esa hectárea con lo que estaba en ese momento plantado, que era un gimnasio histórico en el Parque Comunal de Centeno, que se había trasladado a la ruta
lo había comprado esta persona para hacer el galpón de la metalúrgica. El galpón estaba a medias, ¿no? Estaba levantado hacía años y tenía sus pros y sus contras. Sus pros porque había paredes levantadas, había base, en partes estaba bien la base. Tenía sus contras porque había pasado años y como años de abandono, la estructura no estaba totalmente en buenas condiciones. No era un galpón, era un esbozo de galpón. Pero estaba la base, estaba el terreno, estaba toda la estructura metálica. La obra empezaba a partir de un galpón abandonado que lo tenía una empresa que iba a hacer una fábrica de implementos agrícolas y hubo que, bueno, desde el punto de vista técnico, hubo que revisar desde las bases y toda la estructura en general. Luchamos bastante para ponerlo en condiciones, porque no todas las paredes estaban en condiciones y los que creíamos que podía soportar no soportaba como debía, entonces hubo que reforzar paredes, columnas y demás hasta darle con un galpón en condiciones como para recibir toda la maquinaria. No, pero todas estas cosas, si no era por Ricardo Michel, que era el que más conocía de todos estos temas, no sé si se hubieran llevado a cabo porque era el que sabía la potencia de los motores. Con mucho conocimiento sobre la mecánica, con mucho conocimiento sobre el armado de la planta. Entonces eso le daba un poco de sustento técnico al proyecto en función de que, bueno, había tenido una idea, la idea se había analizado la factibilidad económica, a la factibilidad económica había que ponerle maquinarias y había que ver cuáles eran las mejores maquinarias, lo que más se adaptaba al proyecto. Y la idea era hacer una planta extrusora de soja que nos hiciera un extrusado de soja. De ahí íbamos a sacar el aceite. Ese aceite, como primer paso, lo íbamos a dejar como aceite, no íbamos a ir más allá del aceite, porque también uno puede seguir hasta llegar al biodiesel, ¿no? Que era, digamos, el sueño final nuestro, digamos. Pero decíamos, vamos a hacer por lo menos el aceite. Y ese cruzado de soja, usarlo como materia prima para el balanceado. Entonces, sobre uno de los laterales de ese galpón a lo largo, íbamos a colocar la planta de extrusado de soja, y sobre el otro lateral del galpón iba a ser la planta de alimentos balanceados. Pero en el medio del proyecto lo cambiamos, y por suerte lo cambiamos, porque vimos que esto era mucho mejor, hacerlo con maíz. Decidimos que lo más factible para la cooperativa, en función de la distancia, en función de los traslados y en función de las escalas, era la elaboración de alimentos balanceados, que complementaba más el servicio que los socios de la cooperativa iban a necesitar. Y ahí empezamos a trabajar, viajamos a varios lugares. Me estoy acordando así de memoria ahora, una planta bastante linda que vimos en Villa Cañas, que hacía alimentos balanceados. Vimos otra planta en Rosario. Son todas las etapas en las cuales fuimos transitando con los distintos consejos de administración. Cada vez que podíamos, algún fabricante nos indicaba alguna planta ya instalada para ir a ver. Y ahí empezamos a surgir, armar el proyecto. El consejo de administración de ese momento se fue involucrando cada vez más en la idea, cada vez más en el proyecto, y nos avisan que sale otorgado el crédito. Entonces había que bajarlo a concreto y había que ponerlo en ejecución. Cuando vamos a analizar el crédito, esto por ahí lo digo porque no es lo mismo en una empresa particular que en una cooperativa.
en donde en una empresa particular, en una sociedad anónima, los directorios, los dueños son los que toman la decisión y son responsables de esa decisión por sus bienes particulares o por los errores o aciertos que tenga el proyecto. En este caso, cuando se analiza el crédito, que si bien la tasa era favorable y la cantidad de años era acorde a lo que necesitaba el proyecto, el monto era importante. La cooperativa nunca había tomado un crédito de semejante magnitud y los socios, los consejeros en ese momento tenían que ser garantes solidarios del crédito y por consecuencia eso de alguna manera lo hacía, yo pensaba que lo hacía garante de que el proyecto funcione, digamos, porque todos íbamos a estar involucrados en que esto saliera bien. Y yo creo que eso fue lo que sintió en ese momento a los socios de la cooperativa, pero fue un enorme desafío para los directivos de ese momento de la cooperativa. Aprobada esa instancia, había que poner manos a la obra. Bueno, ya no era más una idea, ya era un concreto. Había que empezar con la construcción. El diseño de las plantas industriales en general, se pone el equipo primero y después se le hace la cobertura. Nosotros acá tuvimos que hacer al revés. Teníamos la cobertura y teníamos que poner el planta adentro. Teníamos decidido de alguna manera cuál era el proveedor de la planta de alimentos y había y teníamos que armar el proyecto de lo que era la recepción de materias primas y la expedición del producto terminado. Me tocaba llamar al proveedor de los silos y conseguí el teléfono de Bacalini y llamé a Bacalini por el solo hecho de que todos los silos de la cooperativa son Bacalini. Y ahí encontré al otro lado un personaje, llamo y me atiende, me dice: ¿quién habla? De Centeno, de la cooperativa. Dice: hola, ¿cómo andás? Dice: ¿quién habla del otro lado? Enrique, ¿no me conocés? Ni idea quién era Enrique, la verdad que estaba hablando con el dueño y él pensaba que estaba hablando con el gerente de la cooperativa, que era Rubén, que ya no estaba, el cual tenía mucha afinidad. Pues le conté un poco cómo era la idea del proyecto y no me decía ni precio, ni me decía que me iba a pasar el presupuesto, ni me decía nada. Me decía: lo vamos a hacer. Bueno, pero vos me tenés que pasar un presupuesto. No, pero lo vamos a hacer. Dice: lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer en Centeno? Eso es una cooperativa que yo quiero mucho, dice. Lo vamos a hacer. Cuando hablo de la importancia por ahí de Omar en sí, en esos momentos que no lo conocíamos mucho, decíamos: ¿cuánto saldrá? ¿Cuánto costará los honorarios que tendremos que pagar a Omar? Y la verdad que era una pregunta de pasillo. Si era caro, si era barato, si... Y en ese momento tuvimos que, bueno, confirmamos los presupuestos de alguna manera. Más que confirmar, habíamos dicho que sí a la fábrica, habíamos decidido con quién hacer la planta, con quién hacer la expedición, con quién hacer la recepción, con quién hacer la obra civil, pero había que negociar la letra chica. Y recuerdo la sala de consejo de la cooperativa, yo estaba sentado al lado de Omar y entraban los distintos proveedores. Y a mí me llamaba la atención que entraban, saludaban, se presentaban y lo miraban y decía: oh, Omar, usted por acá. Claro, él había concretado un montón de operaciones con ellos, con la mayoría de esos proveedores. Entonces tenía un poco la picardía y el expertise del negocio y sabía que en el presupuesto algo más se podía lograr. La realidad es que cuando terminó de cerrar, fueron 3 proveedores que teníamos programados en esas reuniones. Cuando terminamos de cerrar contrato, lo que había conseguido de bonificación de los presupuestos era 3 veces los honorarios que él cobraba de la cooperativa. Entonces se da vuelta y me dice: ¿es algo muy caro la cooperativa? Aprobada esa instancia, había que poner manos a la obra. Y ese fue otro aprendizaje. Había que bajar a concreto todo lo que era la parte de obra civil de la planta, que había mucho hormigón. Bueno, y ahí la cooperativa toma como director técnico del proyecto a Víctor Aquilín, ingeniero,
que también con una vasta experiencia en lo que tiene que ver con obra civil. Bueno, yo hice el proyecto integral de la obra de acuerdo con los ingenieros de las empresas que tenían las máquinas que producían el alimento balanceado. Entonces, en conjunto con todo eso, más los silos, todo eso yo lo presenté ante el Colegio de Ingenieros, fue aprobado y comenzamos con las obras. Lo que más recuerdo de todo eso fue cuando empezamos a traer las partes de la planta, que fueron en 3 viajes que hicimos con el camión propio de la cooperativa, que me tocó coordinarlo, de traer de Rafaela a Centeno. Lo trajimos en 3 partes. Y cuando empezamos a descargar esas partes, siempre pensaba, Leo, ¿cómo se irá a armar esto? Porque bueno, la inflación siempre fue el factor que influyó en todo esto. Y bueno, cuanto nos demorábamos un poco, venían las empresas y querían cobrar más. Recuerdo que arrancamos contratando el primer metro cúbico de hormigón en enero a 530 pesos el metro cúbico y terminamos en diciembre de ese mismo año en 980 el metro cúbico de hormigón elaborado. Esa grafica de alguna manera la carrera contrarreloj que corríamos entre un crédito, entre el otorgamiento, entre los certificados y entre el otorgamiento de los distintos préstamos. La obra, la primera parte, fue hacerle el piso al galpón, levantar las columnas y techar. Bueno, esa parte se encargó una empresa que hizo un trabajo bueno, realmente es de destacar el piso que tiene ese galpón, ¿no es cierto? Llamémoslo así. Y bueno, después estuvo la parte de los hilos, la parte de la compaginación de esa parte de la obra con la colocación de la maquinaria. Que se armó, digamos, con gente de, digamos, en la parte de silos, de almacenamiento, se eligió a Bacalini, una firma de Casilda que tenía mucha experiencia y con la cual había una relación ya mía anterior, así que pudimos conseguir buenos precios y buenas condiciones y demás. Con la parte de las máquinas para la fabricación específica, ¿no? Es decir, se habló con la gente, se terminó definiendo, vimos la gente de Giuliani, inclusive en esa época en el directorio de Giuliani recuerdo que estaba Omar Altuna, que es de acá, también así que estuvimos hablando con él también, pero resultó muy caro, tuvimos que, bueno, terminamos definiendo y estando con esta gente de Berandi, que es la que nos proveyó en aquel momento las máquinas. Y bueno, y ya empezamos a armar las definiciones, hubo que hacer definiciones en cuanto al tipo de planta que poner. Y la hicimos pensando siempre con futuros de ampliación, pensando en el futuro, es decir, por supuesto que la pensamos bien, digamos, con todos los detalles, horas trabajando junto a la gente de los proveedores y exigiéndole cosas y midiéndole cosas. Los proveedores locales en particular que trabajaron en la planta se comprometían con el proyecto y a medida que el proyecto iba tomando altura y ya se veía, ya dejaba de ser un galpón que toda la vida lo hemos visto abierto, la estructura, y ya tenía cobertura, se involucraba mucho la idea de qué estábamos haciendo y por supuesto como fuente de trabajo, y de la misma manera los proveedores que participaron en la construcción se involucraban mucho desde adentro para que las cosas funcionen y salgan bien. Había que poner el nombre a la planta de alimento balanceado. Para nosotros era muy simple, pero bueno, nos encontrábamos con todas estas cuestiones.
Yo recuerdo de ir de hablar con Ricardo, que transitó todo este tiempo en el desarrollo de la parte técnica, y él tenía una carpetita en la cual venía que decía CLIA, que CLIA era Cooperativa La Industrial Argentina. y él siempre decía CLIA, y nos tenía registrado como CLIA. Recuerdo una anécdota muy lindo que fue que resume un poco esta historia y lo que creo, que se prenden las luces. Estábamos todo el día en la planta de alimento balanceado, todo el día, toda la tarde, y todos los días queríamos ir a ver algo nuevo que se estaba haciendo, que no se estaba haciendo. Bueno, ya no había más nada. Al día siguiente era la inauguración de la planta, la habíamos coordinado, habíamos hecho todas las invitaciones, y se prenden las luces del pueblo porque se nos hizo de noche en la planta. Estaba con Dani, que la verdad que es mi amigo, mi compañero de los 20 años que estoy acá en la cooperativa. Y se prenden todas las luces y me dice: mirá la idea que llevaste adelante. y en un segundo se me cruzó por la cabeza lo que era que tener una idea, saber transmitir una idea, quizás es tan importante como tener una idea. Y eso había logrado durante todo este tiempo. Haber conseguido los interlocutores, o haber conseguido transmitir la idea y contagiarla a los socios de la cooperativa. Pero la idea no era nada si no se podía poner en marcha el proyecto. Entonces es tan importante tener una idea como saber transmitirla, pero bajar en concreto la idea y poner a desarrollar en funcionamiento el proyecto quizás es lo más importante de todo esto. Entonces me doy vuelta y le digo: yo tuve la idea, de acá en adelante te tenés que hacer cargo vos. Y hasta acá llegó mi historia. De acá en adelante, Dani se hizo cargo. Y la idea de la planta de alimento balanceado era, que nos distinguía de otras plantas industriales, era hacer un alimento balanceado a medida de lo que necesitaba el productor. Entonces queríamos que le pusimos un eslogan que sería que es nutrición de precisión. Lo que queríamos hacer es transmitir en el nombre la idea del proyecto. Nutrición de precisión era armar un alimento balanceado a medida de lo que necesitaba el productor. Y CLIA era Cooperativa La Industrial Argentina, pero resumida en una palabrita. Bueno, al principio no fue fácil, porque era ir a poner en marcha la planta, producir algo de unos 10.000 kilos, 12.000 kilos, hasta que, bueno, empezamos a trabajar y a incorporarnos en el mercado del alimento balanceado, que en aquel momento estaba bastante ya cubierto en la zona. Nosotros veníamos de la vieja molienda que estaba ubicada ahí cerca de las vías, o que está actualmente, porque hoy está montada todavía, donde hacíamos una mezcla de maíz molido, traíamos speller de soja, traíamos pele de girasol. Todo eso lo embolsábamos y a su vez pesábamos bolsa por bolsa, generábamos las mezclas con algunos minerales. De eso saltamos a una industria, sin nada en el medio, o sea, fue un salto inmenso, de pesar con una balanza vieja pilona a una balanza electrónica, de moler con una moledora martillo a un molino que tenía balanzas específicas donde automáticamente se cargaban los kilos. De comprar los minerales hechos a hacer los minerales, y hasta terminar en un proceso de peleteado que nunca lo habíamos hecho. Todo lo que nosotros hacíamos hasta ese momento era molido, salía molido y se repartía molido. Bueno, ese salto fue un salto importante, y fue un salto donde nos generó a todos en aquel momento, a mí en lo que correspondía a la parte operativa, mucho miedo, y a su vez me brindó un montón de conocimiento.
Un día me di cuenta que estábamos hablando de peleteado, de matriz, de prensa, de vapor, del recupero del vapor, del consumo del gas, de la electricidad. Yo trabajé siempre ahí en la cooperativa con mi camión y me enteré que estaban por abrir una planta de balanceado y me fui a anotar y bueno, un día me llamaron y me dijeron que era para hacer el sorteo porque éramos 3 los anotados. Había tres personas que ofrecían los servicios para la distribución del balanceado. Y bueno, se hicieron 3 papelitos con los nombres de las personas y yo saqué el papel y justo estaba mi nombre y bueno, de ahí arrancó todo. Después ya de ahí me puse en campaña para hablar con la gente del consejo para ver qué tipo de equipo necesitaban y cómo iba a ser todo y bueno, de ahí arrancó todo. Fue un trabajo de equipo. Ese camino fue un trabajo de equipo. Se planeaba una hoja de ruta con Miguel, con Daniel, para visitar a clientes y mostrarles los resultados que íbamos obteniendo con los primeros clientes que ellos iban también viendo resultados. Siempre el concepto que tuvimos, y actualmente lo conservamos, por eso no modificamos nuestra ruta, es siempre la misma, es que el alimento balanceado, no solamente hablar de calidad del alimento balanceado, sino que sea un complemento exacto a lo que necesita el productor en cuestión. En aquel momento no era común, había una empresa sola que tenía fórmula magistral, el resto eran todas fórmulas comerciales, la otra empresa que tenía, y nosotros empezamos a trabajar en esa parte, hacer fórmulas magistrales, donde cada productor le armábamos una fórmula específica para su rodeo, ya sea para lo que era lechera, para lo que era recría, para lo que era en la estaca. Nosotros consideramos la nutrición animal en un concepto más amplio que solamente ofrecer un alimento balanceado, porque no nos olvidemos que ese alimento balanceado es parte de la dieta. Pero ese alimento balanceado, si no está adaptado a los recursos forrajeros que tiene el productor, que son muy distintos entre ellos, o por lo menos en cantidades a veces se le da de manera distinta, no vamos a tener los resultados. Entonces, desde el primer momento nos trazamos, primero, la calidad del producto y segundo, acompañar al productor en que ese alimento sea el que necesita realmente el productor para tener mejores resultados a campo. Nosotros lo que tratamos de ofrecer desde CLIA es un poco también alineado a lo que es la misión de la cooperativa, es poder brindarle un servicio de calidad al socio. Sabemos que si bien estamos inmersos en un mercado que es muy competitivo, hay mucha competencia de todo tipo y hay grandes empresas que quizás con otra solvencia económica pueden hacer ofertas comerciales más completas, nuestra misión y nuestra única herramienta para diferenciarnos es trabajar día a día, hombro a hombro con el productor a través de nuestro servicio técnico. La idea es poder brindarle una solución completa y esto lo hacemos con el profesionalismo, siendo lo mejor posible en cuanto a formulación, en cuanto a atención de problemas, en cuanto a resolución de los mismos. La idea es que el productor pueda confiar en nosotros y que le podamos dar una solución de manera integral para que él pueda enfocarse exclusivamente en lo productivo. Es decir, que no compre simplemente un producto y ya se termina la relación, sino establecer un vínculo a largo plazo. Y esto lo hacemos de la única forma que podemos, que es estando en comunicación con el productor todos los días y estando en el campo cuando pasa algo. Y si hay algún problema de patas con un animal, si hay un problema de pérdida de producción, si hay un problema de pasto en el campo, poder entregar un alimento que le garantice al socio que va a poder resolver su problema. Creo que desde el primer momento nos trazamos ese objetivo, hoy en día lo cumplimos y lo vamos a seguir cumpliendo, porque vemos que es la manera de que a través de esos resultados productivos, a través de lo que realmente necesita el productor, nosotros podemos lograr esa fidelización del cliente y que él note que a través del alimento pueda tener mayor producción de leche. Hay mucha competencia, hay muchas empresas también en el ámbito, como pasa en otros rubros también, no solamente dentro de la parte de nutrición.
Y nosotros pensamos que esa era la mejor manera de competir, por llamarlo de alguna manera, siempre preservando la calidad y siempre viendo los resultados productivos. Estar siempre al lado del productor para saber qué otra cosa puede necesitar, qué se le puede agregar al alimento, qué modificaciones en la formulación tenemos que hacer para mejorar siempre la producción del productor. Cerra el ojo. Cuando yo te diga, ahora tenés que abrir. Tranquilo, total, no es una bomba esto. Estoy en cámara, no te puedo hacer nada. Abrilo nomás y contame. Primera muestra, alimento balanceado. Acá dice, primera muestra, alimento balanceado de la industrial argentina. Felicitaciones. Como dijo Miguel, estamos condenados al éxito. Esta muestra y este deseo yo se lo escribí a Martín, porque él este proyecto se lo había puesto muy al hombro, lo trabajó mucho, lo desarrolló mucho, y la frase que había dejado Miguel creo que quedó en la historia porque los dos lo apreciábamos un montón, igual que a Rubén, y bueno, por eso le escribí esto. Y tanto Miguel como Rubén, creo que en esto fueron nuestros padres. Yo de ellos aprendí a querer la cooperativa, aprendí a cuidarla, aprendí a dejar muchas cosas por la cooperativa, porque, mirá vos, todavía siente esto. Nos enseñaron muchas cosas, tipos muy generosos, tipos que nos inculcaron desde que empezamos a laburar ahí, que era trabajar ahí. Yo los escuchaba a ellos, todo el sacrificio, el esfuerzo que habían hecho, y la verdad que era para sacarse el sombrero. Nombro a ellos dos porque hay un montón de ex compañeros que han hecho lo mismo, y de todo hemos aprendido un poco. La frase esta de Miguel, me recuerdo que una vez en una vieja casilla del equipo de picado de forraje la escribí. Entonces abríamos la puerta de esa casilla y decía esta frase: estamos condenados al éxito. La verdad que es así. Es así. En el mercado existen diferentes subproductos que por precio, por calidad, vamos sondeando permanentemente. Esos subproductos ingresan a la planta en los distintos hilos de acopio, de recepción de las materias primas. Se formula los distintos alimentos balanceados, pero con los mismos subproductos. Se hacen distintas formulaciones, la línea lechera para los lecheras, para los terneritos, para el ternerito de estaca, que es el ternero iniciador, para los recrías, bueno, distintas formulaciones, o para otro objetivo que no solamente la lechería, podemos hacer también para lo que es carne, que es el concentrado proteico o el novillo engorde, pero siempre a base de los mismos subproductos en distintas formulaciones. Eso, una vez que está finalizado, se puede embolsar o puede salir a granel, y de esa manera el producto llega al destino, y de ahí hacemos el desarrollo técnico y productivo para lograr bien los resultados. Bueno, el feedback para nosotros, lo que es la retroalimentación con el cliente, la comunicación, te diría que más que importante es esencial. Es básicamente el alma de CLIA, es el arma más fuerte que tenemos nosotros para poder darle respuesta a un cliente. Siempre estar pendiente de lo que le pasa, cuando las cosas salen bien y cuando no. Cuando entregamos un alimento nuevo, una fórmula nueva y esperamos cierto resultado, ayudarlo también a que pueda tomar sus mediciones y pueda
tomar sus conclusiones también. Y bueno, de esa manera es como nosotros alimentamos también ese vínculo comercial por el cual tantos clientes nos eligen, pese a no ser una industria tan grande o tan competitiva como quizás otras que están presentes en el mercado. La realidad que si tendría que definir un valor que nos ha dado esa fortaleza como planta, sin duda es ese, es estar cerca del cliente, ayudarlo con todo lo que necesita, cuando las cosas salen mal, cuando las cosas salen bien, estar ahí también para buscar oportunidades de mejora y bueno, y abordar todas esas temáticas que son muchísimas. De verdad, muchas veces pasan cosas que no tienen que ver en sí con el alimento y sin embargo vamos y tratamos de hacernos cargo, porque a veces suele suceder también que lo primero a lo que se apunta cuando se ve algo extraño en el campo es a la alimentación y bueno, y también esa gestión, ese estar ahí. Yo veo que todos los productores y todos los socios realmente lo valoran, porque después nos vuelven a elegir. Cuando tienen un problema saben a quién le tienen que levantar el teléfono, a quién tienen que llamar y bueno, nuestro propósito está en eso, está en poder abordar esas cuestiones y darle respuesta para que todo siga funcionando. Bueno, nosotros trabajamos con 5 subproductos que son pele de trigo, maíz, speller de soja, cáscara de soja y pele de girasol. Dependiendo de cada formulación, es lo que contiene, como te digo, la formulación que nos pasa el veterinario. Lo que se hace, bueno, primero se muelen los subproductos, se muelen, después, bueno, una vez molido, se juntan con los minerales, la sal, el carbonato, se mezcla durante 1 minuto y medio, 1 minuto y medio mezclando, y después, dependiendo, si la comida sale molida, va directamente a los silos y si no pasa por el proceso de peletización, que bueno, también tenemos una caldera que produce vapor y una matriz y hace que salgan bueno, el pellet. Si va molido va directo al silo y si no pasa por la peleteada, ahora un enfriador y ahí sale directo al silo que se reparte en el camión a granel. El volumen promedio mensual es entre 800 y 900 toneladas. Eso es más o menos un promedio constante. Tenés épocas en que bajás un poquito, pero tenés épocas en que levantás un poco más. Pero sí, serán unas 880 toneladas aproximadamente. Lo que es producción anual, hicimos un récord en el año 2022. Que luego fue superado en el año 2023 por nosotros mismos. También dado por la cuestión climática, una gran sequía que hacía que los productores no tengan alimento en el campo y la demanda fuese bastante firme. Y bueno, y ahora en el 2024 estamos yendo a repetir un nivel muy parecido al año anterior que había sido récord, así que por suerte podemos decir que venimos muy bien. Aprendizaje. Aprendí mucho con Clía. Aprendizaje fue una palabra, fue lo que me dejó este camino. Grupo, yo diría que es el grupo el que genera la situación donde estamos hoy. Hay un grupo, un recurso humano muy importante, que seguíamos el mismo fin. Cooperativismo. Porque la idea de CLIA como una unidad de negocio de la cooperativa justamente nace para brindar un servicio al socio y en definitiva poder darle respuesta y acompañarlo en todo su proceso productivo. Esfuerzo o imaginación o creatividad, alguna de esas palabras pueden dar función, o unión. Porque sin eso tampoco uno puede llevar adelante cosas, si uno no tiene la proyección en la imaginación para crear. Primero hay que imaginarlo y después hay que crearlo. Y entonces sin eso y después con unión, ¿no? O sea que creo que todo es una cadena. Yo creo que tal vez la palabra sería alegría. Alegría y satisfacción
del logro, ¿no? Es decir, creo que eso tal vez sería lo que definiría en función personal. En función personal. Ahora, si pienso qué palabra definiría esto para el pueblo, que ya hay las cosas distintas. Es decir, yo ahora estoy pensando, digamos, qué siente Ricardo Michel. ¿Qué siente Ricardo Michel cuando entra a la planta, cuando ve la planta, o cuando se acuerda de la historia de la planta de alimentos balanceados? Ahí la palabra es alegría. Ahora, si es el pueblo, si el pueblo tiene que definir y el pueblo tiene que ponerle una palabra a la planta, yo le pondría orgullo.